Un saludo muy especial para todas las personas que nos acompañan una vez más en Sanamente. Les quiero dar la bienvenida a nuestro programa el día de hoy. Un tema súper importante y es la ansiedad. Hablemos un poco de ansiedad, así que bienvenidos, bienvenidas una vez más a Sanamente. Para hablar de ansiedad, ¿de qué se trata este tema? ¿Cómo se resuelve? ¿Cómo se le da manejo? ¿En qué consiste? Tenemos una invitada súper especial para el día de hoy. Nos acompaña la psicóloga Daniela Hincapié Acevedo, quien en anteriores programas ha estado con nosotros y el día de hoy se ha dispuesto a acompañarnos para hablar de este importante tema. Daniela, ¿cómo has estado? Una vez más, muchas gracias por acompañarnos en Sanamente. Un saludo muy especial, Liz. Muchísimas gracias por invitarme nuevamente a este programa y para hablar esta vez de un tema tan importante como es la ansiedad y que se ha visto tan recurrentemente en la actualidad. Bueno, Dani, y como sabemos que tenemos que entrar en materia rápidamente, yo creo que es importante empezar hablando de qué es la ansiedad, porque hoy por hoy también se ha visto que se ha normalizado mucho el término. Uno observa que las personas nombran con facilidad y tengo ansiedad, estoy ansiosa, ¿cierto? O voy a hacer tal cosa, tengo ansiedad, pero realmente cuando nos vamos a la descripción de en qué consiste la ansiedad, muchas veces nos quedamos cortos a la hora de definirlo. Y podríamos entonces empezar hablando, Daniela, de lo que encontramos en la parte científica que define la ansiedad, y es un temor excesivo o extremo a algo inespecífico la mayoría de las veces, que se acompaña de unos síntomas que ya vamos a ver a continuación y que generan una sensación de pérdida de control, de malestar significativo y que genera también una disfunción laboral, académica, funcional, por decirlo de alguna manera. Es importante reconocer entonces, hablándolo en pérdida del control que perdura durante todo el día, por lo menos durante 6 meses, que genera un malestar significativo a la hora de desempeñarse en cualquier ámbito y que es muy importante que se debe diferenciar de otro tipo de diagnósticos o de otro tipo de situaciones como lo pueden ser el consumo de sustancias psicoactivas, alcohol, otras enfermedades ya sean físicas o emocionales que se diferencien entonces de esta ansiedad. Y podríamos también, Daniela, hablar entonces de algo mucho mayor que lo nombramos nosotros como un ataque de pánico y de pronto un poquito de esos síntomas. Bueno, Liz, también es muy importante reconocer que la ansiedad también puede ser un estado normal de las personas, ¿cierto? En algún momento todos hemos llegado a sentir un estado de ansiedad, ¿cierto? Pero digamos que estos estados de ansiedad se convierten en patológicos cuando, como tú misma lo decías, empiezan a interferir en la vida diaria, son muy constantes, permanecen por muchísimo tiempo. Entonces también es importante que aprendamos a diferenciar esos estados y cuándo son tan recurrentes y tan permanentes. Bueno, algunos de los síntomas, entonces hay dos tipos de síntomas, ¿cierto? Tenemos los síntomas que son físicos, pero también hay unos síntomas que son emocionales. A nivel físico, entonces cuando estamos en un estado de ansiedad podemos empezar a sentir temblores, sensación de ahogo, se nos pueden empezar a entumecer ciertas partes de nuestro cuerpo, pueden ser las piernas, los brazos, los dedos, sentimos sensación de ahogo, sensación de pérdida de control. Hay una muy importante y es que cuando estamos en un estado de ansiedad tenemos mucha sensación de huida o de que queremos salir corriendo del lugar donde estamos. No sé cuál más se me escapa a nivel físico. También es importante mencionar esta sensación de pérdida del control en cuanto a que la persona piensa que no tiene el control de los pensamientos, que no tiene el control de las emociones y sentimientos, y esto le genera una sensación indescriptible de ahogo, de terror, y sería entonces una definición asociada al ataque de pánico de un nivel muy extremo de todos estos síntomas. Y es importante, sumado a lo que tú decías ahorita, que es bien interesante de reconocer que si bien el estrés o la ansiedad es un estado que normalmente los seres humanos tenemos para sobrellevar ciertas situaciones, se diferencia, es entonces el punto clave, es en este grado de disfuncionalidad que genera en la persona o de malestar, ¿cierto? Porque tú lo mencionabas y bueno, cuando hablamos de ansiedad normal o natural, nos referimos al estrés que tenemos, digamos, para realizar ciertas actividades y lo hemos mencionado en anteriores programas. Cuando
el ser humano tiene o necesita producir estas hormonas como cortisol, serotonina, estos neurotransmisores, estamos ante una situación que debe presentarse de esa manera para tener supervivencia. Por ejemplo, cuando una persona va a ser robada o está frente a una situación de peligro, necesita este tipo de sensación para poder huir y buscar ayuda. Este sería el estrés normal, cuando nos preparamos para algo y nos dedicamos a ello porque no queremos que salga mal y hacemos las cosas en torno a esto. Es algo normal que los seres humanos presentamos cuando tenemos algo importante, pero ya cuando sobrepasa nuestra capacidad de respuesta, entonces nos encontramos frente a la ansiedad y muchas veces se pasa por alto también, ¿cierto? Sí, claro, por eso es tan fundamental que nosotros empecemos a trabajar mucho la gestión emocional, ¿cierto? Porque cuando uno no reconoce lo que está sintiendo, no sabemos si realmente lo que estamos teniendo es un episodio muy alto de estrés o si ya estamos cayendo en los límites de la ansiedad y cómo le vamos a dar un manejo a eso, ¿cierto? Porque si no sabemos lo que estamos sintiendo, pues muy pocas veces sabremos cómo darle un manejo o cómo actuar frente a. También es muy importante, y se me escapaba también ahorita con respecto a los síntomas físicos, y es algo que se nombra como la verborrea en pensamiento, ¿cierto? Y es que hay un montón de ideas que están pasando, que están viniendo, que muchas veces surgen de lo que Liz decía ahorita, y es de que no hay un acontecimiento real que esté generándolas, sino que son un montón de pensamientos y que muchas veces, exacto, y que muchas veces no se sabe cómo controlar, ¿cierto? Entonces eso también es uno, digamos, que de los síntomas físicos fundamentales que se encuentra con respecto a la ansiedad. Y a nivel emocional, entonces se puede sentir una sensación de angustia extrema, normalmente viene acompañada de una sensación de tristeza y, como Liz lo decía ahorita, una sensación de pérdida de control de la situación que tenemos en el momento. Esos serían pues como los síntomas más allegados y predominantes en la ansiedad, y los que debemos empezar a reconocer también en cada uno de nosotros en el momento en el que los empecemos a sentir y a diferenciar. Bueno, Dani, y para que pasemos a hablar de unos factores de riesgo, factores protectores, es bien importante mencionar que estamos hablando de este tema porque, como lo decíamos al inicio, es algo que se pasa por alto y muchas veces no se realiza un reconocimiento o no se gestiona emocionalmente lo que genera esta sensación o esta ansiedad, y no es fácil para las personas que de pronto tienen un diagnóstico o tienen unos episodios, llamémoslo así, porque no todo el mundo tiene un diagnóstico, pero tienen unos episodios graves de ansiedad. No es fácil convivir con ella, y más cuando no se busca la ayuda pertinente o no se busca digamos, el tratamiento pertinente o lo que a esa persona le pueda generar más calma, porque imagínate pensar en todo este tipo de síntomas todo el tiempo en una misma persona que se encuentra totalmente sola, sin buscar ayuda, y que muchas veces no sabe identificar o ponerle un nombre a esto que le está sucediendo, y tener que cargar todos los días como con esta dificultad, por decirlo de alguna manera, sin una ayuda oportuna. Y bueno, en cuanto al origen, porque quizás podríamos estarnos preguntando, bueno, pero entonces, ¿cuál es la causa? ¿Por qué pasa esto? Y podemos encontrarnos que yo siempre he dicho que todo lo que tiene que ver con el estado mental emocional es multicausal. Exacto. Porque cada ser, o cada persona más bien, es un individuo que en su universo o en sus emociones y sus pensamientos es muy diferente el uno del otro, y aquí podríamos hablar de millones de causas. Pero digamos que hay unas bien importantes para mencionar, y tiene que ver con el contexto en el que se desenvuelve la persona, con esta predisposición hasta genética, sí, antecedentes familiares. Sí, es muy importante lo que dice Liz, porque está prácticamente comprobado que la mayoría de las dificultades o problemas en temas de salud mental están relacionadas con el contexto donde estamos, ¿cierto? Y como ella misma lo menciona, pues hay unas cosas que nos predisponen, pero que no necesariamente quiere decir que entonces, exacto, no quiere decir que entonces porque yo tengo un familiar que en algún momento ha tenido algún tipo de trastorno en salud mental, entonces yo también voy a tener lo que tener, ¿cierto? Digamos que eso predispone, pero no es la regla. Entonces también, como le decía Lisa, hay factores genéticos, también hay personas que en algún momento de su vida, pues en la niñez o en la actualidad, han sufrido algún tipo de trauma, y eso es un factor bastante grande con respecto al riesgo de sufrir algún tipo de trastorno de ansiedad. El uso y abuso de drogas y de alcohol también es un factor
de riesgo bastante alto, y también el uso y abuso de las pantallas, que hace un ratico nosotras también antes de entrar pues en cámara lo conversábamos, y es que las pantallas, la luz de las pantallas específicamente puede generar grandes sensaciones a nivel de ansiedad. Dani, y es muy importante resaltar aquí esto que decías del consumo, porque si bien es un factor que predispone a sentirse ansioso, hay que tener muy claro que cuando hablamos de una persona que consume sustancias psicoactivas de forma abusiva, o sea, ya estamos hablando de un abuso de sustancias y tiene todos estos síntomas que acabamos de mencionar, hay que diferenciarlo, porque entonces podríamos estar entre no una persona ansiosa, sino una persona adicta que está sufriendo un síndrome de abstinencia, ¿cierto? Entonces la persona te puede decir, no, es que yo soy ansioso y solamente me calma la sustancia. Uno podría decir, no eres ansioso y te calma la sustancia, eres adicto y estás teniendo síndrome de abstinencia porque te hace falta la sustancia. Y de hecho eso se escucha muchas veces, ¿cierto? Uno normalmente escucha que las personas que usan y abusan del uso de sustancias y de alcohol, eso es lo que dicen, es que yo consumo cada tanto porque eso me genera la sensación de que baja mi ansiedad o baja mis niveles de estrés. Y es muy importante lo que dice Liz, no es que te baje esos niveles de estrés, sino que ya tu cuerpo está tan acostumbrado a esa sustancia que cuando no la estás usando frecuentemente te genera, o es como ese disparador de la sensación de ansiedad. Claro, y entonces uno le preguntaría, bueno, si suprimimos esa sustancia 15 días, 20 días, un mes, ¿qué pasaría? ¿Cierto? La persona te diría muy probablemente, no, la necesito para poder calmar mi ansiedad, y es allí donde cuestionaríamos si realmente se trata de una ansiedad o ya estamos hablando de una adicción que tiene ya una abstinencia o tiene una generación de ese malestar, y la persona simplemente piensa que está calmando la ansiedad cuando lo que está haciendo es calmando la adicción. Y se diferencia, se confunde mucho, y por eso es importante diferenciarlo, porque viene a ser como un comodín de que es la ayuda para mí, el consumo. Y también pasa, Dani, que cuando no se realiza una gestión emocional adecuada, una identificación de esto que me está generando a mí ese malestar, entonces caemos a lo que hablábamos ahorita, a refugiarnos en la sustancia. Pasa también mucho, por ejemplo, en los hombres, cuando no quieren o no se permiten más bien reconocer una situación que les genera malestar y cómo tramitarla, entonces vemos los hombres en el alcoholismo, en las sustancias, y no es que sea una regla para todos los hombres, no estoy diciendo que los hombres sean alcohólicos o que las mujeres no lo hagan, pasa también, solamente que a la hora de hablar de las emociones, y ya lo hemos mencionado también en anteriores oportunidades, a veces los hombres se cohíben un poquito más. Lo que pasa es que eso también es un tema social y es un tema de género, ¿cierto? A nivel social, digamos que la mayoría de los hombres fueron criados con esa perspectiva o con esa norma de que hay emociones que no deben ser sentidas, ¿cierto? Entonces, por eso digamos que se ve un aumento aún mayor en el consumo de ciertas sustancias en hombres, porque al reprimir esas emociones que en su momento no se han permitido sentir, nos conlleva a otro tipo de situaciones como es el uso y abuso pues, de sustancias. Sin embargo, pues también vemos que, como lo dice Liz, no es una norma, y cualquier persona en cualquier momento pues, puede llegar a usar algún tipo de sustancia, ¿cierto? Sí, Dani. Bueno, y hablando entonces de esos factores de riesgo que ya mencionábamos, el consumo, el contexto social, los antecedentes traumáticos personales como familiares, también podemos mencionar los factores protectores, ¿cierto? Sí. Y aquí podemos, digamos, así mismo como el contexto social puede ser un factor de riesgo, un factor protector, una red de apoyo bien fortalecida, porque nos encontramos personas que a la hora de buscar una ayuda se encuentran totalmente solas y son estigmatizados incluso por su grupo familiar, dentro de otros factores protectores que podamos mencionar de las personas. Bueno, eso es muy cierto lo que dice Liz, y también tener en cuenta que en este momento estamos en la era de mayores conexiones que hay, ¿cierto? Pero también en la era de mayor soledad que se puede encontrar. Exacto, hay una conexión tecnológica muy grande, pero una desconexión emocional muchísimo mayor, ¿cierto? Entonces eso siempre nos va a llevar a un estado de soledad, Liz, ¿cierto? Uno puede estar rodeado de muchas personas y aún así sentirse solo porque no hay una verdadera conexión, o sea, no hay una persona con la que yo pueda decir, ves que me estoy sintiendo mal, entonces voy a llamar a Liz y le voy a decir cómo me estoy sintiendo, voy a tomarme un café con ella.
sino que muchas veces es simplemente estamos, pero realmente no estamos con esas personas. Entonces eso se genera un estado de soledad bastante amplio y es uno de los factores también de riesgo grandes que existen en temas de salud mental. Pero con respecto a factores protectores, entonces es muy importante tener una muy buena red de apoyo, ¿cierto? A quien podamos acudir cuando presentamos algún tipo de situación en temas de salud mental. Una buena higiene de sueño, eso es fundamental, ¿cierto? Porque la higiene de sueño no solamente en temas de ansiedad, sino en temas de salud mental, al uno conservar de salud física. Y de salud física, al uno conservar unas buenas horas de sueño en un espacio adecuado que me permita de verdad descansar, no es maravilloso, ¿cierto? Uno se levanta renovado, se levanta con energía, se levanta sin esa cantidad de pensamientos que no sabemos cómo controlarlos, exacto, sin esa angustia. También el hecho de una buena alimentación, hay alimentos que aumentan la ansiedad, como es el café, la Coca-Cola, son alimentos que generan mucha más sensación de ansiedad. Entonces tener una buena alimentación también es un factor protector muy grande. No sé cuál se me escapa. Dani, también el realizar actividades que me generen placer y bienestar, como la actividad física, explotar todas esas habilidades que tenemos también para ocuparnos y estar en función de algo que nos genere bienestar, es bien importante. Y también lo que tú decías, la falta de sueño, y lo hemos mencionado en casi que todos los programas, pero es fundamental seguirlo mencionando, es que la falta de sueño hace que nuestro cerebro genere también altos niveles de cortisol, que nos generan esta sensación de malestar constante a nivel físico, y ya sabemos que esta sensación de malestar constante a nivel físico repercute indiscutiblemente en nuestro estado emocional. Entonces es muy importante reconocer todos estos síntomas. Ya hablamos entonces un poco de qué es, cómo reconocerla, cuáles son estos síntomas físicos o cognitivos, emocionales, los factores protectores, los factores de riesgo. Y yo creo, Dani, que en este punto también las personas podrían estar pensando, bueno, entonces, ¿qué sería lo ideal o cómo puedo yo darle manejo después de reconocer lo que hago, ¿sí? O cómo principalmente identifico que necesito ayuda? Y yo creo que acá volvemos a mencionar lo que decíamos, y es en qué punto este malestar está generando un grado significativo de disfuncionalidad en tu vida cotidiana, ¿cierto? No puedes trabajar entonces, no eres capaz de racionalizar en torno a las situaciones que se te presentan en el día a día, tu sueño está alterado, tu alimentación está alterada. ¿Y qué podríamos hacer luego de identificarlo? Bueno, no hay tampoco una regla sin excepción para un tratamiento, porque lo mencionábamos, no todas las personas lo cursan de igual manera o no todas las personas tienen la misma intensidad, pero sí es bien importante reconocer que cuando esto sobrepasa nuestra capacidad de respuesta debemos buscar ayuda, idealmente profesional médico, ¿cierto? Y a partir de allí se define entonces un tratamiento que generalmente para el tema en mención hablamos muchas veces de antidepresivos y ansiolíticos, pero no necesariamente todas las personas deben medicarse, ¿cierto? No necesariamente todas las personas se beneficiarían en un primer momento de un tratamiento farmacológico, pero sí podría ser un tratamiento conjunto con psicoterapia y con terapia ocupacional que pueda ayudar a gestionar o a identificar estas emociones. Sí, eso también depende del grado y del nivel en el que se encuentre la ansiedad, ¿cierto? Lo fundamental es que nosotros empecemos a reconocer esos síntomas cuando la ansiedad está pasando por un estado o un nivel más bajo que nos permita empezar a generar estrategias para nivelar esa ansiedad, ¿cierto? Digamos que el sentimiento, la emoción de sentirme ansioso es algo que es complejo de manejar, ¿cierto? Porque al igual que muchas otras emociones, nosotros no podemos evitar sentir ese tipo de situaciones. Lo que sí podemos evitar y lo que sí podemos manejar es la respuesta que le vamos a dar a esa emoción, ¿cierto? Entonces, esa respuesta física, esa respuesta cognitiva, esa respuesta emocional, eso sí lo podemos controlar. Pero eso va a depender del grado en el que se encuentre la ansiedad, como lo dice Liz. Hay situaciones, hay trastornos, hay episodios de ansiedad que se pueden manejar
directamente desde nosotros mismos, como hay otros en los que es necesario acudir donde un profesional que nos ayude a generar esas estrategias para darle un manejo, y hay casos en los que ya van a ser necesario también un apoyo interdisciplinario, donde se debe combinar la terapia con algún tipo de medicamento. Eso depende mucho pues del grado de disfuncionalidad que esté causando la ansiedad en el momento. Dani, y es importante resaltar lo que dices de darle manejo, porque no se pretende totalmente suprimir las emociones, y aquí hablamos de no satanizarlo todo, porque nosotras hemos sido partidarias de que las emociones no son buenas ni son malas, simplemente son emociones. ¿Cuál es la dificultad allí? El manejo que se le da, ¿cierto? Y no se pretende que una persona sea totalmente insensible o que no tenga pensamientos o sensaciones que son propias del ser humano, que nos hacen ser humanos, sino cómo gestionar estas emociones que nos generan una discapacidad significativa para que precisamente no tengamos esta discapacidad, sino que reconozcamos la situación. Mira, cuando se habla en tratamiento con las personas que buscan ayuda psicoterapéutica y se empiezan a reconocer las emociones, incluso las personas logran anticipar las situaciones que le generan ese malestar, entonces aprenden a manejarlo, ¿cierto? No es que el psicólogo, el psiquiatra, el terapeuta, el yoga, lo que sea que practiques, porque también pasa que las personas no necesariamente buscan ayuda psicológica, pero buscan otras ayudas. No es que esto por arte de magia vaya a quitar la sensación, el pensamiento, la emoción, que además son pensamientos que no son eternos, son momentáneos pero persistentes. Entonces no es que se vaya a quitar esto, ¿sí? Se le enseña o se le ayuda en conjunto con las herramientas que tiene esa persona para que lo tramite. Y retomo lo que estaba diciendo, que las personas anticipan esta situación, entonces empiezan a decir, yo aprendí a identificar que estar en tal lugar me genera malestar porque recuerdo tal cosa, o porque me siento impedida para hablar en público, o porque soy inseguro de lo que puedo decir. O sea, cualquier cantidad de cosas que las personas aprenden a identificar y dicen, bueno, ya sé qué síntomas genero, qué cosas me pasan, y he aprendido a darle un manejo a eso. Y eso es lo más fundamental. Yo creo que, como lo mencioné anteriormente, el manejo emocional, la gestión emocional es una cosa maravillosa, ¿cierto? Si todos aprendiéramos a manejar, a gestionar y a reconocer nuestras emociones, yo creo que aprenderíamos también a darle un mejor manejo a todos estos temas de salud mental, ¿cierto? Entonces, más allá pues de dar como tips y estrategias de cómo manejar la ansiedad, es muy importante también saber que no todo el mundo va a tener una buena respuesta a esas diferentes estrategias, ¿cierto? Como para Liz puede ser una muy buena estrategia para manejo de ansiedad hacer ejercicio o salir y trotar media hora. Para mí lo puede ser sentarme a escribir, entonces eso depende mucho de persona a persona, pero lo que sí es importante es aprender a gestionar y que esta gestión emocional nos permita reconocer y anticipar las situaciones que nos hacen sentir esa sensación de ansiedad. Dani, y no faltará la persona que nos diga, bueno, a mí lo que me ayuda a controlar la ansiedad es el cigarrillo, la sustancia psicoactiva, y pues es bien importante que esa persona internamente se evalúe y replantee qué le genera, qué hace, qué situación en vez de debe enmascararla de alguna forma con una sustancia, ¿cierto? Y no estoy realizando ningún tipo de aseveración o de juzgamiento hacia las personas que consumen alguna sustancia, sino más bien de una revisión del qué hace esta sustancia o por qué esa sustancia me ayuda a enmascarar o a manejar esta situación, y si realmente le estoy dando un manejo adecuado o simplemente estoy dejándola pasar con algo que de alguna manera es una respuesta rápida o una solución rápida más bien a lo que estoy sintiendo. Entonces es bien importante mirar este tema, porque muchas veces se cae o se peca a la hora de buscar ayuda con este tipo de cosas que sabemos que también tienen algún impacto en nuestro sistema nervioso y hace que pensemos que estamos solucionando algo cuando en realidad interiormente no le estamos dando un manejo adecuado. Y también por lo que estamos en este proceso de enseñar a nuestros niños o los que son cuidadores, como también se le enseña a los niños esta gestión emocional y este reconocimiento de situaciones que generan malestar. Bueno, y habiendo dicho todo esto, yo quiero invitar a las personas que nos están viendo a que veamos nuestra cápsula mental del día de hoy.
I get really mad when my brother hits me a lot. I don't like it when you say you don't want to play with me. When I'm mad, my brain can get a headache and it can start hurting. Your blood keeps pumping because you're like really mad. And you start to get sweaty because you're getting really, really mad. And then when you start getting really mad, you turn red. When your body can't really control yourself, mad just takes over your body. I just get out of control. It's kind of like if you had a jar and then the jar would be your brain and then you put glitter in the jar and that would be how you would feel like. If you shook up the jar and the glitter went everywhere, that would be how your mind looks. And it's like spinning around and then you don't have any time to think. And you sometimes punch stuff and people when you don't really mean it. When I get angry, I feel it in my heart. I really don't like when I get angry. The amygdala really reacts, but the prefrontal cortex tries to keep it down. When I feel like I want to, get really angry and yell, I just sometimes, take deep breaths. First you find a place where you can be alone, then you find some way to relax and calm down. When I need to calm down, I take deep breaths. I breathe in through my nose. Sometimes I close my eyes or just take deep breaths. It's coming down, it's not moving. It's slowing down and then it stops. And the heart pumps slow and then it goes into your brain. It's like all the sparkles are at the bottom of your brain. My brain slows down and then I feel more calm and then I'm ready to speak to that person. Bueno, y después de esta cápsula mental esperamos que haya podido comprender un poco mejor el tema que estamos hablando el día de hoy, la ansiedad, y que podamos sacar entonces provecho y nos podamos interrogar sobre cómo esto nos está afectando, si lo está haciendo, cómo lo reconocemos, cómo podemos darle manejo. Y bueno, Dani, en este punto ya quisiera darte las gracias y que podamos cerrar un poco ya este tema también con una reflexión que invita a ese tema que hablábamos ahorita, la gestión emocional, tan importante y tan estigmatizado, porque cuando hablamos de eso las personas realmente no le damos la importancia que merece. Entonces es como invitarlos a hacer esta reflexión personal y cómo nosotros podemos, a través de esos recursos que tenemos, contribuir a una mejor calidad de vida, no solo en la parte física, sino también emocional de nosotros mismos y de las personas que nos rodean. Sí, Liz, es real, o sea, es muy importante que cada uno de nosotros aprenda a reconocer esas emociones, aprendamos a diferenciar si realmente lo que estamos sintiendo es rabia, es tristeza, es miedo, para poder ponerle un nombre y saber cómo lo vamos a manejar, ¿cierto? Como les dije anteriormente, cada uno tiene sus formas de darle manejo a esas emociones, como para unos puede ser hacer un cambio de temperatura corporal, ¿cierto? Que eso nos trae un poquito a la realidad, el hecho de, por ejemplo, ponernos hielo acá en la parte del cuello o darnos un baño, eso
nos trae, exacto, coger hielo con las manos, eso nos trae a la realidad y hace que se mitiguen un poquito los síntomas, pero como lo hemos mencionado todo este tiempo, lo fundamental es aprender a darle un reconocimiento a las emociones. Si nosotros por sí mismos no lo podemos hacer, es muy importante que busquemos ayuda, busquemos apoyo de un profesional, no necesariamente tiene que ser un médico, un psiquiatra, un psicólogo, sino que hay infinidad de profesionales y de gente que trabaja con otro tipo de medicinas alternativas que para cada cual puede ser generador de apoyo y de ayuda, ¿cierto? Entonces, que en caso de que no seamos capaces de reconocer esas emociones propias, busquemos ayuda, que hay muchas personas que nos pueden brindar ese apoyo. Porque es importante reconocer que si bien nuestra profesión nos lleva a pensar en la ayuda profesional médica y psicológica, también es muy respetable y es muy real que existen otro tipo de personas expertas en temas de bienestar emocional que de pronto son un poco más compatibles con ciertas creencias, pensamientos y formas de asumir de otras personas. Exacto. Y también debemos nosotras. Sí, que realmente no a todos nos sirve lo mismo, como a una persona le puede servir ir al psicólogo, otra persona de pronto no siente esa afinidad de ir y contarle a un psicólogo su situación, entonces pues hay muchas otras terapias alternativas que en este momento nos ofrecen y que cada cual, dependiendo de su afinidad, de sus valores y de sus creencias, puede acercarse y buscar ese apoyo. Así es, Dani. Bueno, yo quiero darte las gracias una vez más por habernos acompañado, porque tu presencia en nuestro programa ha sido muy enriquecedora en esta y en otras oportunidades que hemos tenido de estar aquí contigo. Espero tenerte nuevamente en otros programas y que podamos seguir enriqueciendo a la población con esta información tan importante. No, Liz, muchísimas gracias a ti por invitarme y espero estar nuevamente por estos lados acompañándolos y brindando un poquito del conocimiento que tenemos. Bueno, Dani, yo también quiero aprovechar para darle gracias una vez más a las personas que yo sé que están ahí pendientes de Sanamente y que nos ven en cada emisión muy juiciosas y que nos preguntan por nuevos temas. Los quiero invitar a que sigan proponiéndonos alternativas de temas que quieran escuchar y que sigan muy pendientes de este programa que ha sido creado mediante la política pública de salud mental para gestionar o hablar de temas importantes de salud mental en nuestra población. También quiero agradecer a nuestro alcalde Juan Sebastián Pérez Flores por permitirnos estos espacios, a nuestro equipo de comunicaciones y a nuestro canal comunitario Corpagua TV por permitirnos llegar a ustedes a través del canal. Espero verlos en una próxima emisión de Sanamente con temas importantes en salud mental.